La escuela número 6, provincia de Entre Ríos, está ubicada a orillas del lago Escondido, a pocos kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Esta querida escuela rural cumplió en el 2022 50 años. Fue fundada en septiembre de 1972. Lleva el nombre de provincia de Entre Ríos porque es el lugar de origen de su primer director, el profesor, el recordado profesor Ceballos, primer director y primer maestro de esa escuela. Hoy vamos a compartir la primera parte de una serie de entrevistas que realizamos a raíz de los festejos por los 50 años de la escuela número 6. Lo hacemos en un ratito, nos vamos a ir al corte con algunas de las fotos de esta celebración. Se darán cuenta que estamos grabando estas secuencias del programa en uno de los tantos y hermosos lugares que tiene la ciudad de Ushuaia. Aquí vemos todo el sector de la costa de nuestra querida ciudad. Seguimos con el programa contándoles que ahora vamos a poner al aire la entrevista que realizamos con la profesora Mónica Hoyos, quien fue y es la actual directora de la escuela número 6, provincia de Entre Ríos. Y también con el profesor Moyano, que es de una escuela de la ciudad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, porque hay un intercambio entre estas dos instituciones educativas. Profesora Mónica Hoyos, bueno, ¿cómo está viviendo estos 50 años de esta escuela número 6? Y en principio muy emocionada, esto del sabor del reencuentro, ¿no? Siempre te genera nostalgia, pero a la vez alegría. Esto de ver a exalumnos, vos lo viste ahí con el uniforme oficial de bomberos, exalumnos nuestros que uno los tiene que mirar para arriba, es muy significativo. Es compañeros nuestros, es directores, ex supervisores también. Esto de recordar algunas anécdotas picarescas y otras no tanto, está muy bueno, en un marco de mucha alegría estos 50 años. ¿Cómo es vivir o trabajar en una escuela rural, donde si bien hoy las comunicaciones son constantes, pero digamos que de alguna manera está en un punto estratégico, pero alejado a lo mejor de las ciudades, Río Grande, mismo Tolwyn y Ushuaia? ¿Cómo es el día a día en la escuela? Mira, el día a día, como vos decís, hoy está más fácil la comunicación, estamos el mensajito de WhatsApp. Acá no hay teléfono, a pesar del siglo que estamos, no hay teléfono. El único medio de comunicación que tenemos hoy es por WhatsApp. Así que no estamos de alguna manera tan aislados. De todas maneras se siente, hay mucha gente todavía que a pesar de que tenemos 50 años preguntan ¿dónde queda esa escuela? ¿Dónde queda la escuela Entre Ríos? De alguna manera seguimos aislados a pesar del momento, digo, en esto, ¿no? Si bien nosotros hacemos muchas actividades de difusión, salimos mucho, vamos a Ushuaia, vamos a Tolwyn, generamos muchos proyectos educativos donde podemos dar a conocer nuestras actividades. Igual nos sentimos a veces como que estamos solos acá en esta zona inhóspita. Nuestros estudiantes son muchos de la Jota, algunos de acá. ¿Ruta Jota, o sea, de la zona de Almanza? No, Camino al inicio, donde está mucho hambre, sí. Entre el kilómetro 1 y el kilómetro 8, al principio de la Jota. Y después tenemos de Tolwyn, después tenemos gente que vive acá también y algunos que vienen de Santa Laura, está cerquita acá también. Había algo yo particularmente me llamó la atención y quiero destacarlo en su discurso, que justamente decía que no importa las inclemencias del tiempo, los alumnos vienen extraídos, los que están más alejados y los que están más cerca, ¿verdad? Todos, llegan todos, llegan los de Tolwyn, llegan los de la Jota, a nosotros nos da mucho pesar a veces que no podemos salir, o desde el Castor nos volvemos y nos avisan desde acá por WhatsApp, los chicos ya están y bueno, eso es por ahí para mejorar. Años antes vivía la docente, hace muchos años vivía una docente acá en
la escuela, entonces eso permitía que la actividad no se corte. Pero bueno, al ir creciendo también y al hablar de un poco de justicia curricular, los chicos tienen otros espacios como inglés, práctica tecnológica, actividades prácticas, plástica, entonces viene más personal, entonces por ahí eso también hace que venga la necesidad de un transporte desde Ushuaia, ¿no? Exactamente. De mejor para ellos. Exactamente. Ahora, la escuela que está en Almanza también está bajo esta jurisdicción. Por ahora, la escuela que está en Almanza es bajo esta jurisdicción, es un anexo, porque empezó en el 2011 siendo muy chiquitito, también con 4 estudiantes, 4 hermanitos, pero le pasó igual que a nuestra escuela, ¿no? Va creciendo y hoy por hoy tiene 12 estudiantes. Entonces ya es necesidad de que tome vuelo sola la escuela de Almanza y ya sea bajo una dirección propia, porque ya muchos años, ya tienen los 3 niveles, no es como en un principio que era un solo nivel y 4 hermanitos, ahora son 12 estudiantes, Almanza va creciendo pero fenomenalmente, tienen muchas familias, entonces ya es la necesidad de que sea una escuela propia. ¿Y cómo es trabajar aquí, no? Usted estaba trabajando a lo mejor en otra escuela antes de ser designada como docente aquí. Sí, yo soy titular de la escuela número 39, que saludo a todas mis compañeras, uno tiene siempre un aprecio especial por el lugar donde trabaja, pero trabajar acá tiene otra cuestión, ¿no? Esto que yo decía hoy de la solidaridad, los valores, la camaradería, estás más conectado, es más familiar, vivís más el día a día, lo que pasa te ayudas en el momento, al ser una comunidad chica también eso te lo permite, es más familiero, uno está más atento y más empático a lo que le pasa al otro. Bien, me gustaría cerrar, profesora, como directora actual, con algún mensaje en este programa especial que estamos tratando de sintetizar la historia de la escuela, un mensaje suyo como directora, quien la está viendo y escuchando en estos momentos. Bueno, que las futuras docentes que vengan a trabajar en la escuela rural las invitamos porque siempre hay cargos y a veces no se animan, pero que vengan, que es una experiencia linda, una experiencia única, donde las familias te hacen el acompañamiento y el sostén y tus mismos compañeros. Invitar a todos a conocer nuestra escuela rural. Profesor, ¿cómo nace esta idea de este intercambio de la escuela 10 de Tigre con esta escuela número 6 de Lago Escondido acá en Tierra del Fuego? Y esta historia se remonta ya por el año 2000, cuando estábamos con un grupo de alumnos que querían conocer Tierra del Fuego y decidieron dejar su viaje de egresados para conocer esta tierra maravillosa. Así que nos conectamos con la que entonces era la directora, la señora Berenger, Andrea Berenger, y pudimos hacer este primer intercambio donde los chicos con mucho esfuerzo llegaron a la isla, pero la idea era visitar la escuela, conocer sus realidades, compartir, hacer salidas y que después ellos pudieran volver a la visita hacia Tigre, ¿no es cierto? Claro, sí, hacer ida y vuelta. Y esto que pensamos que iba a ser una única vez, trascendió en el tiempo, se mantuvo hasta el año 2015, donde anexadas otras áreas, inclusive jardín de infantes, después la secundaria y la secundaria de adultos, se mantuvo y perduró en el tiempo, así que fue una experiencia muy enriquecedora. Los chicos conocían una parte de la Argentina que tal vez solo veían en libros, y hacer soberanía en esto de la educación y el de transitar otros espacios abre la mente, ayuda a los chicos a conocer otras realidades. Ahora, ¿por qué llega al Lago Escondido? Porque escuelas hay en Río Grande, en Ushuaia, bueno, sí, Tolwyn y acá Lago Escondido, ¿no? Y más otras escuelas rurales en la zona. Nosotros formábamos parte de un proyecto que se llamaba Marchemos a las Fronteras, de la Gendarmería Nacional, y a través de este proyecto, junto a ellos, ¿no es cierto?, con el apoyo de los traslados y de la logística para podernos mover, nuestra intención era conocer precisamente las escuelas rurales de la provincia. Y Lago Escondido nos brindó esa posibilidad desde un primer comienzo, nos abrió las puertas. Es más, dormimos aquí en la escuela la primera vez y compartimos una semana con los chicos inolvidables. De hecho, exalumnos que ya tienen sus hijos, padres, ya son padres y se sienten orgullosos de haber llegado hasta esta zona y haber conocido esta realidad. Lo hacen saber en todas las oportunidades que tienen. Para nosotros fue muy importante el contacto y que trascendió las visitas, porque en los momentos en donde no se podía viajar, los chicos estaban vinculados a través de cartas, mails, los Skype
las videoconferencias, las videos... Claro, ayudó la tecnología, La ¿no? tecnología ayudó en eso. Ahora, hay un trabajo previo al viaje, a los viajes, o sea, profundizando un poquito más en cuanto a la información de este lugar. Sí, lógico. Nosotros teníamos una etapa de preparación previa al viaje, donde los chicos estudiaban lo que era la realidad del lugar, el bioma, el clima, ¿no es cierto?, los antecedentes históricos, la parte que tenía que ver con las etnias que habitaban este lugar en sus orígenes, y después, bueno, todo lo que enriquece a esto, que es la vivencia con los pobladores, con la gente del lago, donde los chicos nos contaban cómo era su vida, a qué se dedicaban sus papás, nos mostraban sus casas, nos llevaban al aserradero, a hacer caminatas por las lagunas, por el bosque. Y para los bonaerenses, interiorizarse en esa realidad y tomar contacto directo con la naturaleza era algo único, o sea, porque realmente no está al alcance, a la mano de todos, Claro, ¿no? seguro. Y lo mismo pasaba con los chicos de aquí cuando iban a visitar el delta y se alojaban en las islas y Claro. podían vivir el río como algo muy llamativo, ¿no es cierto? Bien, bien. Así que fue... Y buena la experiencia y suya en lo personal, ¿no? Poder Sí, estar en sí, estos lugares. fueron muchos años de contacto, amistades, vínculos con profesores, con gente de la supervisión, de la intendencia. Hemos tenido la suerte de que más allá de los gobiernos de turno que fueron pasando, nos brindaron el apoyo tanto el municipio de Ushuaia como la gobernación, lo mismo en Tigre. Y el proyecto fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Tigre. Exacto. Y para nosotros fue muy importante que además los chicos fueran embajadores un poco de su localidad en esta zona tan austral, tan querida, y que a veces no se nos hace tan fácil de acceder a los propios argentinos, ¿no? Sí. Así que para mí, bueno, un orgullo doble y para que, bueno, sembramos la semillita de conocer nuestra patria. El proyecto se llama Conociendo a nuestra Argentina, así que de eso se trata. Lo lindo del acto por los 50 años de la escuela número 6 fue el reencuentro de docentes, exdocentes y directivos y exdirectivos de esta institución, pero también la presencia de los actuales alumnos y exalumnos de esta querida institución educativa de Tierra del Fuego. Tal es el caso de los hermanos Obando, que fueron los primeros alumnos de la escuela. Si hablamos de historia de estos primeros 50 años de la escuela 6, tenemos que hablar de los primeros alumnos, y ustedes son los primeros alumnos, ¿verdad? Los hermanos Obando. Sí, nosotros somos alumnos fundadores. En aquella época, cuando se fundó la escuelita, éramos 5 alumnos. Entre ellos estaba Tomasina, Manuel, mi hermano, los hermanos Garay, Walter y Coqui, y yo, en esa época. ¿Por qué estaban acá, en esta zona, Manuel? Bueno, estamos acá en esta zona porque mi viejo trabajaba acá en la Aserradero Bronzovich. Por trabajo estábamos acá, ¿viste? Estuvimos los primeros 6 años en este establecimiento. Después ya mi papá consiguió trabajo en Ushuaia, nos tuvimos que ir a Ushuaia. Bueno, con el fondo del feliz cumpleaños que estamos escuchando, ¿qué recuerdos hay de esos primeros años en la escuela? Mira, hay infinidad de recuerdos, ¿viste? Recuerdos hermosos de nuestra infancia, principalmente. Era una comunidad muy chiquita,
todas las familias se conocían, es más, se compartían a veces almuerzo entre una familia y otra. Como anécdotas, por ejemplo, te puedo decir que con el maestro Antonio Ceballos terminaba una clase y entre todos después limpiábamos el aula, por ejemplo, cosas que hoy no se ven, son cosas que hacíamos en aquella época. O, por ejemplo, otras anécdotas que la copa de leche la hacía nuestra mamá, se turnaban un día o una semana una mamá y la otra semana la otra mamá de otro chico, y nunca nos faltó la copa de leche en clase, digamos, por una anécdota, por ejemplo. Bien. Sí. Eran también afuera del horario de escuela de seguir encontrándose con ese grupito de alumnos, ¿no? Porque vivían todos en la zona y eran de jugar, de salir, de caminatas, etcétera. Sí, sí, siempre nos encontramos. Estaba la casa de Brunswick, de Yuko, que le decíamos, que tenía su familia. Bueno, ellos tenían tipo un parquecito atrás y ahí íbamos a jugar nosotros, la calecita, todas las macas, habían todo ahí. Así que sí, nos encontramos siempre, siempre. ¿Y qué maestros o directores te recuerdan? Me hablaban de Ceballos, que fue el primer director, ¿verdad? Y bueno, en este caso Ceballos tuvo nuestros primeros años con nosotros, y después cuando se fue Antonio, vino Susana Salguero. Susana Salguero, sí, es una de nuestras maestras que recordamos porque yo la tuve hasta prácticamente quinto grado. Sexto grado estuve después a Mercedes y ya después nos fuimos a Ushuaia. Yo terminé séptimo grado en la escuela 1, por ejemplo. Hay una anécdota, me decían antes de grabar, Manuel, con el esposo de Susana, ¿no? Sí, que era esas idas a Ushuaia. A Ushuaia nos estamos yendo en invierno a veces en auto, en un fitito que tenía Jorge. Bueno, un espectáculo, siempre nos llevaban a pasear. Eran las salidas nuestras acá del aserradero, digamos. Con ellos. Atravesar el Garibaldi en invierno con un fitito, sí, era medio bravo. Era. Las patinadas, ¿no? Ah, pero bueno, buen chofer. Bueno, ¿y qué recuerdos otros tienen como para ir cerrando de esta escuela, esos momentos? Bueno, tenemos recuerdo igual cuando venía el señor Brizuela Beto, el gordo, decíamos nosotros, nos venían a proyectar películas los fines de semana, los sábados. Entonces ahí nos juntamos en el colegio para ver películas que él nos proyectaban ahí. Bien, bien. ¿Y vos qué recuerdos tenés? Otra anécdota, por ejemplo, con Jorge, el esposo de Ivanovich. Sí, Ivanovich. El esposo de Susana, me acuerdo que cada tanto nos invitaba a tomar la leche a su casa, y en mi caso en particular yo me acuerdo que él era mecánico. Y me acuerdo que me había empezado a enseñar cosas de motor y algo así, ¿viste? Me daba algunas clases que en su momento me gustaba, pero después nunca más de mecánica nada, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje para cerrar este momento con ustedes de estos 50 años y como decíamos recién, parte de la historia, o gran parte de la historia, es a través de ustedes que son los primeros alumnos. Bueno, sí, bueno, el mensaje, un agradecimiento en especial. Yo le decía hoy a la familia Brunswick por haberse fundado este colegio acá, para poder nosotros ingresar a un colegio, tener educación. Y bueno, contento por el avance que tiene este colegio. Ya tiene un nivel secundario que hoy nos estamos enterando, muy buenísimo. Y bueno, ojalá se agrande más el edificio, ¿sí? Porque está quedando chico. Exacto. Mira, muy contento, agradecer a las nuevas autoridades del colegio, a la nueva directora, Mónica, que nos invitó a poder compartir este momento. Para nosotros es un orgullo, o sea, poder venir. Y bueno, la última vez que había estado justo con Antonio, que bueno, hoy Antonio no está, pero bueno, quedan sus recuerdos. La verdad muy contento y esperando que esta escuela siga progresando y que cumpla muchos años más. Susana Salguero fue la segunda directora y maestra de la Escuela 6, provincia de Entre Ríos. Ella también nos recuerda y nos da varias anécdotas de su paso por esa institución. Bueno, Susana, contanos un poco tu paso por
la escuela de provincia de Entre Ríos, la escuela que conocemos como Laguna Escondida, hoy decimos Lago Escondido. ¿Por qué esa diferencia? En los años que yo estuve allá, todavía se seguía llamando y reconociendo como Laguna Escondida. Y una particularidad que observé, porque nos tocaron años estando allá muy, muy fríos, es que prácticamente hasta la naciente del río Milna, que es donde está el puente que se cruza cuando se llega a la escuela vieja, se escarchaba la laguna. Entonces, al trasladarme yo a vivir en otra vivienda que está frente a donde está ahora Bosques y Defensa Civil y todas esas dependencias, llegaba a hacerse el hielo tan duro que mi esposo con un hacha agujereaba el hielo para poder con baldes sacar agua y calentábamos en el tacho a leña, que era nuestra calefacción de esa época. Pero la laguna se escarchaba hasta la mitad más o menos toda. Ahora después con los años fueron verificando que por la profundidad y por algunas cuevas inferiores y demás, el que sabe mucho de ese tema es Beto Brizuela, se pasó a considerar como lago escondido. Exacto. Pero cuando yo llegué era Laguna Escondida y la escuela de Laguna Escondida, así figura en toda la documentación de figura, Nación, claro. Todo. Y lo recuerdan mucho los que estamos entrevistando por estos 50 años de esta escuela, donde vos fuiste docente y directora de la primera tanda, prácticamente la segunda, creo. Claro, el maestro fundador fue Antonio Ceballos, que estuvo unos años en lo que es la casa escuela, que yo llamo así cuando luego escribo para el libro de la historia de la institución, una casa común del Aserradero, que tenía un living donde funcionaba como todo, era aula, patio, todo, se tomaba la leche, todo, porque eran 2 habitaciones, el baño, la cocina y el living. El living era living, aula, patio, todo. Cuando me toca a mí, al venir el 2 de marzo del año 76, llegué desde Trelew, que era mi anterior destino, estuve en una escuela en la Meseta. Me dan en realidad me sugieren si quería venir a Ushuaia, me retentó la idea porque para mí era totalmente desconocido todo, venir a esta escuela porque el maestro había decidido que se retiraba. Bueno, en esa situación es que yo llego por LADE desde Trelew a Río Grande, y en un micro de turismo que por excepción la guía de turismo y el chofer, que era Carlos Beban, aceptaron que yo me trasladara con ellos, llego a la escuela y me conozco con el director, el maestro Ceballos, y ya nos ponemos en contacto, pero me vengo para Ushuaia, porque en ese momento estaba él, y me instalo en la casa, fíjense que los recuerdos que justo vienen en estos días, del maestro Cárdenas, el papá de Lolo. Claro. Ellos habían sido maestros de la escuela 5, entonces tenían un vínculo permanente con esa pequeña comunidad, con el maestro que estaba antes en la escuela, y bueno, por esas cosas, no sé, es que me invitan a que yo me quede en su casa hasta que el maestro deje y instalarme allá. Y después me tocó, justamente ya venía con esa condición, hacer un cierre anticipado del periodo escolar para que la única escuela que funcionaba en la provincia en periodo especial, que era de septiembre a mayo, vuelva con el resto de las escuelas a funcionar en el periodo normal. Porque al hacerlo en periodo opuesto, uno de los inconvenientes principales que empezaron a encontrar los chicos que iban terminando la primaria, perdían todo el año después hasta que podían entrar al secundario. Exacto.
¿Y entonces? Entonces me dan como directiva que finalizadas las clases el 30 de marzo, claro, y volviera a empezar como ya ciclo lectivo 76 en el 1 de mayo siguiente. Entonces se hacen unas cortas vacaciones y empieza a funcionar la escuela ya en el periodo como el resto de las escuelas de la provincia. Estamos hablando de muchos años atrás, varias décadas atrás, una realidad totalmente distinta a la de hoy, ¿no? ¿Cómo era esa vida de maestra rural? Sí, era maestra mujer orquesta porque tocaba desde hacer el pan hasta hacer la limpieza, hasta obviamente dar las clases y organizarse, porque como eran grados múltiples, en el momento que yo tomé la escuela, creo que tenía entre 8 y 10 chicos, donde tenía de quinto, los más grandes, de tercero, de primero, y alguno se arrimó, sí, al otro año ya como haciendo una especie de preescolar, porque después la familia se venía a vivir a Ushuaia y ya querían también que estuviese un poco preparado. En el aula era toda la vida. Esa fue una de las causas que llevó a movilizar tanto a la comunidad y la cooperativa y la cooperadora con las familias que vivían en el aserradero, que en ese momento eran muchas familias en todo el pueblo, y que se buscara la manera de o hacerle un patio o algo a la escuela o empezar en la idea de una nueva construcción, porque pasábamos todo el invierno en clase, claro, cosa que antes no ocurría. Entonces nieve, lluvia, todo se hacía dentro del salón de clases. Lo único que era tiempo simple. Y eso te permitió, bueno, ser protagonista, y de hecho estamos viendo las fotos, de colocar la piedra fundacional. Sí, me tocó un hito re importante. Primero el cambio de ciclo y después esta justamente necesidad que emergía de la situación de la escuela a empezar enseguida a trabajar con la comunidad en la búsqueda de una opción de nuevo edificio escolar. Y así es que, bueno, la gente, obviamente las familias del aserradero, asignaron un predio donde ahí tuvimos la suerte con las autoridades del gobierno de la provincia, en esa época del territorio, de poder motorizar todo para ya poner la piedra fundamental y iniciar la construcción de la nueva escuela, que yo no alcancé a ocupar. Yo me vine antes a la ciudad y después, bueno, queda María de las Mercedes Loyenberger, que ella es la que inaugura y está mucho tiempo en la escuela. Bien, y el contacto era permanente con la gente, con las familias, con los chicos, ¿no? Porque con las familias ahí. Sí, por ejemplo, una cosa en la que ayudaban era esto de hacer todo, que era preparar la leche de los chicos, hacer el pan, hacer todo. Ayudaban las mamás, por ejemplo. Hacían el pan. Se turnaban, entonces traían el pan para el desayuno y yo lo que hacía era preparar la leche. Y después ya con el tiempo, una vez que yo ya había entrado en más comunicación con también la gente del gobierno del territorio, en esa época el señor Darmiño, que era el subsecretario de Educación, que nos ha ayudado muchísimo, ya consiguieron un pequeño subsidio que era de muy poco monto, pero como para 1 o 2 veces por semana pagarle a una señora para que colabore con la limpieza. Wow. Porque obviamente incluía baños, cocina, todo, y aula. Seguimos avanzando en esta charla, en esta linda, emotiva y entretenida entrevista con Susana Salguero, lo recuerdo, la segunda directora y maestra de la escuelita número 6. Algo que identifica la zona de Lago Escondido o Laguna Escondida era la fiesta de la lenga. Ahí la escuela tenía también activa participación. Sí, habían empezado 2 o 3 temporadas anteriores a que yo llegue
a la cooperadora, que eran Beto Brizuela, Choli Bronzovich, bueno, con el maestro que estaba a cargo, una maestra asistente auxiliar que le habían puesto en algún momento que había muchos alumnos que le habían mandado de Ushuaia y se alojaba en un comedor Gamela que había de la familia Garay, para ayudarle, asistirlo con la cantidad de alumnos que había. Y se entusiasmaron muchísimo con la organización de esta fiesta especial que en la época de esplendor del aserradero, donde había muchísimas familias, muchísima gente, había muchos obreros, se empezó con todo lo que son destrezas del trabajo con la madera. Así que era desde cómo sacar un rollizo, pelarlo, cortarlo, hacer equilibrios, otros juegos de entretenimiento, bolseados, las famosas cinchadas, que participaba la gente del pueblo, porque iba muchísima gente. Muchísima. Hermosísimo recuerdo de la fiesta de la lenga, que obviamente al ir cayendo la actividad del aserradero se dejó de hacer, pero ahora la está haciendo como rescatándola Tolwyn. Pero en aquella época era infinidad de gente que iba desde Tolwyn, de Ushuaia y de todos los aserraderos, porque participaban muchos aserraderos en esa época, había en actividades. Ahora, estabas en Trelew, una ciudad grande, ¿sí? Y de pronto llegás a este lugar. ¿Cuál fue la sensación, más allá de que querías conocer esta zona? Y no por Ushuaia, sino justamente trasladarte al Lago Escondido. No, en realidad yo Trelew lo tenía como asiento de funciones porque era la supervisión en esa época, la Regional 2, que abarcaba todo Chubut y Tierra del Fuego, pues ya Santa Cruz había independizado las escuelas, las había hecho provinciales. Entonces dependíamos de la supervisión de Trelew, pero yo estaba en la meseta a 200 kilómetros de Trelew, en un lugar totalmente aislado que se llamaba El Mirasol, donde lo único que había era un puesto sanitario, un puesto policial y la escuela con su vivienda. Era todo lo que había, y las familias paisanas de los alrededores. O sea, ya tenía otras experiencias previas, porque también mi inicio como docente fue en la Escuela Hogar Mamá Margarita del Malleo en Junín de los Andes. O sea, me gustó siempre la actividad en las escuelas rurales. Así que no hubo un cambio grande. No, al contrario, es más, me fascinó el lugar, me fascinó el paisaje, me sentí pero súper bien. Y además, porque realmente había mucho apoyo de las familias, estaban muy unidas en colaborar, en estar pendientes de todo. Es decir, ya cuando nos habíamos hecho parte de una sola comunidad, ya te digo, ayudaban muchísimo, desde esto de preparar, ayudar con el pan, hasta venir alguna mamá a preparar la leche. Bien, bueno, y fue cuna, digamos, de tu matrimonio. También, sí, porque cuando llegué justamente con el maestro Ceballos estaba Jorge, que fue mi esposo después durante casi 50 años, que era el mecánico del aserradero. Y ahí lo conocí, él daba en esa época clases de mecánica en Aserradero Laguna Verde de Preto a algunos obreros de ahí del aserradero que les interesaba, a través de la que era en esa época DINEA, que estaba a cargo del profesor Sack. Y se trasladaba a dar las clases en el aserradero. Bien. Bueno, lindos recuerdos entonces. Muchos, y muy lindos. Sí. Bien, muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Andrea Berenguer durante muchos años fue directora y docente de la escuela número 6. Ella también promovió la creación en principio de un libro digital contando toda la historia de esta escuela. Estos son los detalles, su testimonio. Allá por el 99, en abril, sale un concurso de docentes titulares y bueno, me entero por la tele que había habido un problema en la escuela. Había habido dos mamás que le habían hecho un reportaje
y para mí era un gran desafío ir a ese lugar. Yo había estudiado Dirección de Administración Escolar y dije, bueno, ese es mi lugar, así que lo consulté con la familia y con mi marido policía y 3 hijos y dijimos, sí, bueno, vamos a ir para allá. Fue un viernes del 99 que tomo el cargo y estaba Estela Arriola también, estábamos las dos ahí, por unos 5 centésimos tomo yo el cargo y bueno, me voy con las supervisoras, una vez que tomo estaba Nancy Andrade, que me acompañan a la escuela. ¿Fuiste como maestra o como directora y maestra? ¿Cómo es el cargo? La escuela es de 3ª categoría, personal único. Así que yo era maestra, directora, secretaria y, bueno, hasta portera, porque multifunción en ese momento. Y justamente multifunción, ¿no? ¿Cómo era esa vida escolar en una escuela distinta a las escuelas a lo mejor de la ciudad? Y era una escuela especial, ya me habían avisado a mí que cómo venía el tema de estar en una escuela rural, sin luz a veces, sin gas, sin agua, con un camino de ripio, que solo se veía la polvadera llegando a la escuela, se tapaba la escuela de polvo en ese momento y cada tanto pasaban camiones. Era difícil, pero para mí era un desafío. De hecho, a veces la luz se cortaba el día viernes hasta el lunes o el martes a la mañana, el día que le abonaban en el aserradero el jornal a los trabajadores. Ya no se trabajaba hasta el martes a la mañana, así que yo acompañé a eso. Entonces era planificar a vela, y arreglarnos con la familia como se pudiera. ¿Ustedes vivían de forma permanente en la escuela? Sí, la casita que está al lado de la escuela, cedida también por la familia Bronsovich, estaba dentro de ese predio de la escuela. También dentro de ese predio había otra casita que está viviendo actualmente otra familia. Y bueno, ¿y cómo era la vida fuera del horario escolar? ¿Qué es lo que hacían, estando alejados, ¿no? de Ushuaia y de Río Grande y de la misma Tolwyn, que era muy chiquita también en esa época? Y a Tolwyn también le debo mucho porque parecía hasta Ushuaia 57 kilómetros, hasta Tolwyn 50, pero era más factible en ese momento, tener mejor conexión con Tolwyn que con Ushuaia. Y Tolwyn abrió las puertas, la escuela, la intendencia, la parte de deportes, la biblioteca. Leopoldo Marachal, del cual uno de nuestros alumnos ganó un concurso y viajó en ese momento por el concurso ganado a Buenos Aires. Y el trabajar era hasta altas horas de la noche, te digo, porque había que preparar no solamente la planificación para los 6 grados, sino yo también, sin ser maestra jardinera el primer año, también al ser jornada completa, a la tarde tenía no solamente los alumnos de primaria, que estaban todos los grados, sino también los nenes de jardín, de nivel inicial. Con Alicia Oyola en ese momento, la supervisora que acompañó muchísimo, con Telefónica de Argentina, se consiguió una casa que era difona para otra maestra jardinera. Ese regalo, esa noticia, me la dio el 12 de octubre del 99, que se había conseguido esa casa para la maestra jardinera que se iba a pedir en el año 2000. Y bueno, la verdad fue mucha emoción año tras año estar en la escuela. ¿Y los alumnos provenían solamente de la zona del Aserradero, de ahí del Lago Escondido? No, también había de Villa Marina. De Villa Marina. Es otro aserradero había. Exacto, de la el de Preto. Claro. Y había una alpinita que estaba casi sobre la ruta que traían a ese chiquito todos los días. Siempre hubo clases, siempre se dictaron las clases aunque no había agua o luz, siempre
uno estaba al servicio del niño, ¿no? De la educación de los chicos. Y yo digo que era mucho esfuerzo, pero era gratificante trabajar y también es grato escuchar a los docentes hoy, ¿no? A Mónica Hoyos, hoy está Karina Valdés, el placer que a uno le da estar en ese lugar. Para mí es mi lugar en el mundo. Siempre lo he dicho así. ¿Y los chicos qué tal? ¿Se adaptaron bien a ese nuevo lugar, tus hijos en este caso? Sí, los chicos fascinados, los tres. En abril del año siguiente llegó el cuarto y siguen extrañando la escuela. O sea, para ellos también han disfrutado y han aprendido y se han desarrollado. El más chiquito tiene 22 años hoy. Y la verdad que es su lugar. A mí me dio mucha alegría y añoranza el estar el 4 de septiembre, el día del cumpleaños de la escuela, con 3 de ellos. Así que bueno, nada. Igualmente desde allá, cuando los nenes querían hacer otro deporte, vinieron, Julia, la única nena, vino a hacer danza clásica, los chicos hacían igual deportes acá. Se consiguió con otros proyectos en cultura que fueran a dar pintura, Pítaro, una familia muy conocida de Ushuaia y de Tolwyn, iba a dictar clases de dibujo y también estaba Leiva, que era de cultura, él iba a dar guitarra y hay una canción compuesta por él para el lago exclusivamente. Mercedes Leuenberger es otra maestra muy conocida, muy querida de la institución. Estos son sus recuerdos. María de las Mercedes, bueno, un momento muy especial para vos, ¿no? Sí, hermoso, realmente. Yo siempre que estoy en Ushuaia, los 4 de septiembre, digo presente para el cumpleaños de la escuela. Realmente fue mi primer amor, fueguino, y realmente sigo teniendo la mitad de mi corazoncito acá en Laguna Escondida. Además acá, después del 80, cuando me casé, nacieron mis 2 primeros hijos. Así que, no, pero sobre todo la parte docente, la vocación docente, que acá en la ruralidad la podés desarrollar plenamente, porque, como decía uno de los chicos de Obando, éramos una familia realmente. Todos ordenábamos la escuela, todos la armábamos, todos la limpiábamos, los papás colaboraban, sí. Todos la cuidaban. Todos la cuidaban. Y decías en tus palabras que, bueno, hacían su viaje de egresados, sus excursiones. Esto es muy lindo para que nos cuentes. Sí, la primera alumna que hizo los 7 años completos en la escuela, o sea, la primaria completa, fue Tomasina Bronzovich. Los chicos de Obando, como contaron ellos también, al papá creo que le ofrecieron un trabajo en Ushuaia, entonces tuvieron que bajar al pueblo y terminaron la escuela 1. Entonces, bueno, con el resto de los compañeros y con Tomasina decíamos, bueno, en todas partes se hace un viaje de egresado, ¿acá dónde vamos? Y realmente caminábamos muchísimo a la tarde, pero sobre todo los sábados y domingos salíamos mucho. Entonces decidimos escalar los montes que están acá atrás de la escuela. Bueno, subimos allá arriba, después bajamos por el otro lado, que está la laguna Santa Laura y San Ricardo. Así que cuando llegamos allá, después de merendar, decidimos ponerle nombre al lugar. Rujumasitoy, que es la primera sílaba de los chicos que subieron. Ru por Rubén, Ju por Juancho Bronzovich, Rujuma Ma por Mari, Rujuma Si por Silvia, To por Tomasina, Is por Isabel, los 6 chicos que subieron. Era un momento, Mercedes, que el docente o la directora vivía en el lugar, ¿verdad? Claro, porque era la casa donde ahora es la casona del lago. La casa era prestada por la familia Bronzovich, así el Ministerio de Educación, teniendo un inmueble, pudo crear la escuela número 6. Y el living comedor era el aula.
Después estaba la cocina, donde preparábamos la merienda reforzada, maicena, bueno, en fin. Y después había 2 dormitorios, uno dormía yo y el otro era la biblioteca. Juntamos libros y después cada visita que teníamos, cuando nos preguntaban qué necesitábamos, realmente a nivel escuela nada, pero sí libros. Y así pudimos abrir la biblioteca para la población, ¿no? Una vez pasaron los mejores promedios del Colegio Nacional Buenos Aires, y también el director que los acompañaba me preguntó qué necesidades tenía la escuela, y realmente la escuela como institución ninguna, pero sí libros. Entonces lo que hizo fue, cuando volvieron, pedirle un libro a cada alumno del colegio, y mandaron cajas, 710 libros de la colección Robin Hood, a cada chico le pidieron un libro. Y así llegaron. Cuando la escuela se cerró en esos 2 años, 91, 92, había muchísimos libros, que en esa época la señora Dora Chelalich era la directora de bibliotecas y los distribuyó en las demás escuelas. Sí, había muchos. Y Mercedes, ¿cómo es que llegás a esta escuela? ¿Ya estabas trabajando en Tierra del Fuego? No. Yo soy de La Plata, estaba trabajando en el colegio que me había recibido, pero siempre quise ser maestra rural. Entonces, como no iba a esperar a andar con bastón o que a terminar, dije, en cuanto pude, me fui a Pisurno, al Ministerio de Educación, porque en ese entonces las escuelas eran nacionales, en la zona segunda, ahí era la Patagonia. La zona 1 era el norte. Entonces me acuerdo que fui a preguntar cómo tenía que hacer para ser maestra rural en la Patagonia. Entonces la secretaria del señor Enríquez, me acuerdo que era el supervisor de toda la zona segunda, me dijo, tenés que pedir escuela rural en zona muy desfavorable con vivienda. Y así te van a llamar. Y exactamente a la semana me llega el telegrama que la escuela estaba sin docente, porque la docente anterior se había ido a Ushuaia. Y bueno, vine acá. En esa época los aerolíneas llegaban a Río Grande. Ahí me esperaba la directora de la escuela cabecera de Río Grande, que era la señora Vilma Varas, de la escuela 2, y tenía que buscar a alguien que me trajera hasta acá. Entonces fuimos a YPF, fuimos a Gas del Estado, pero todos los camiones ya habían salido. Entonces dijo, ya sé quién te va a alcanzar. Y fuimos a ver al intendente, que era el señor Ferrer en esa época, y bueno, llamó al chofer, le dio la llave y dijo, lleve a esta señorita a la escuela 6 de Laguna Escondida. Y por último, ¿cuál fue tu sensación? Venís de una gran ciudad, aunque vos querías venir a la zona rural, pero de pronto llegaste acá en el medio prácticamente de la nada. Todo fue nada que ver con lo que me podía imaginar. Porque cuando me llega el telegrama, viajo a Buenos Aires, yo vivía en La Plata, viajo a Buenos Aires a la Casa de Tierra del Fuego, a ver dónde quedaba la escuela 6. Entonces, cuando me muestran y que quedaba en el aserradero de Laguna Escondida, de la familia Bronsovich, entonces yo me imaginaba que era como un fuerte, una cosa así, y ahí adentro estaba la escuela, nada que ver, así que bueno. Y disfrutaste estos años, sí, ¿no? ¿Cuántos años en esta escuela? 6. Sí, realmente fueron años muy enriquecedores como persona y como docente, por supuesto. Sí. Queremos agradecer la predisposición y colaboración de todo el personal de la escuela número 6 de Lago Escondido, los testimonios. Hay una segunda parte, porque son muchos esos testimonios que queremos compartir con usted. Lo haremos en un próximo programa de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.